Hola, hola. Bienvenidos a la lectura del día de hoy. Empezamos con nuestra habitual oración. Deseo que este sea un instante para mí, a fin de compartirlo con mi hermano a quien amo. Es imposible que se me pueda dar a mí sin él o a él sin mí, pero es totalmente posible compartirlo ahora. Elijo, por lo tanto, ofrecerle este instante al Espíritu Santo para que su bendición pueda descender sobre nosotros y mantenernos a los dos en paz. Muy buenos días para todos. Estamos haciendo hoy la lectura del capítulo 19, la consecución de la paz, en la sección segunda, el pecado en contraposición al error. 1. Es esencial que no se confunda el error con el pecado, ya que esta distinción es lo que hace que la salvación sea posible, pues el error puede ser corregido y lo torcido enderezado, pero el pecado, de ser posible, sería irreversible. La creencia en el pecado está necesariamente basada en la firme convicción de que son las mentes y no los cuerpos las que atacan. Y así, la mente es culpable y lo será siempre, a menos que una mente no sea parte de ella, puede darle la absolución. El pecado exige castigo, del mismo modo en que el error exige corrección. Y la creencia de que el castigo es corrección es claramente una locura. 2. El pecado no es un error, pues el pecado comporta una arrogancia que la idea de error no posee. Pecar supondría violar la realidad y lograrlo. El pecado es la proclamación de que el ataque es real y de que la culpabilidad está justificada. Da por sentado que el Hijo de Dios es culpable y que por lo tanto ha conseguido perder su inocencia y también convertirse a sí mismo en algo que Dios no creó. De este modo, la creación con mayúscula se ve como algo que no es eterno y la voluntad de Dios como susceptible de ser atacada y derrotada. El pecado es la gran ilusión que subyace a la grandiosidad del ego, pues debido al pecado, Dios mismo cambia y se le priva de su plenitud. En esta lectura, llamada El pecado en contraposición del error, quiere Jesús asegurarse de que nosotros comprendemos plenamente la diferencia entre el término pecado y error. Empieza diciéndonos que es esencial que no confundamos un pecado con un error, porque el error es completamente reversible. El error es solamente eso, un error de apreciación con respecto a algo. Por lo tanto, es completamente corregible. Mientras que la idea de pecado es creer que la mente es culpable. La idea de pecado es creer que hay que expiar con minúscula, es decir, sufrir las consecuencias de esa idea de pecado con tristeza, con pena, con dolor, con sacrificio. Es esencial que no se confunda el error con el pecado, ya que esta distinción es lo que hace que la salvación sea posible, pues el error puede ser corregido, lo torcido puede ser enderezado, pero el pecado, en caso de que fuese posible, sería irreversible. Nos deja perfectamente claro de que primero no es posible,
Pero si nosotros estamos creyendo en él y queriendo creer que es real, pues para nosotros sería entonces una idea irreversible. Nos dice que la creencia en el pecado está firmemente basada en la convicción de que las mentes son culpables, en la idea de que son las mentes las que tienen esa culpa, de que son las mentes las que cometieron esa idea de pecado. Así que son entonces, desde esa idea de pecado, las mentes las que atacan y no los cuerpos. Y así entonces la mente parece ser algo culpable. Y desde esa idea de pecado, si se da por cierta, si se da por sentado el pecado como algo que para nosotros es real, pues entonces esa idea de culpabilidad se mantiene para siempre. Y nos habla aquí de que a menos que haya otra mente que no esté envuelta en ese mismo rollo de las ideas de pecado, a menos que haya otra mente que nos haga ver que el pecado no existe, que todo es una idea de error, pues nos sería difícil salir de ahí. Y este es precisamente el papel del psicoterapeuta en la psicoterapia que el Espíritu Santo hace a petición nuestra, de esa absolución que el Espíritu Santo nos da a petición nuestra cada que hacemos una psicoterapia con un hermano. Nos dirá Jesús también que el que tenga más cordura, que ponga esa cordura para hacer que ese otro hermano que parece estar más sumido todavía en la locura, pueda ver con más claridad que todo es un error de apreciación, que el pecado no existe, que el Hijo de Dios es completamente libre. El pecado siempre va a exigir un castigo. El pecado siempre va a exigir que se pague con dolor, que se pague con sacrificio, con tristeza. El pecado no es un error, nos dice, pues el pecado comporta una arrogancia que la idea del error no posee. Desde la idea del error, simplemente vemos que nos hemos equivocado respecto a la apreciación de algo. Nada más. Por lo tanto, el error se corrige. Mientras que la idea de pecado significa que se ha podido violar la realidad, que se ha podido alterar la realidad del Padre, la realidad nuestra, la realidad de la creación. Es decir, si nosotros creemos en el pecado, estaríamos creyendo nosotros que Dios mismo pudo ser ultrajado, como si hubiésemos podido alterar la creación perfecta del Padre, la cual sabemos que es inmutable. ¿Y por qué así? Porque la creación del Padre es completamente inocente, completamente perfecta, completamente santa. Entonces, creer que un hijo de Dios pudo pecar, pues sería creer que pudimos nosotros alterar la perfecta creación de Dios. Por eso nos dice que el pecado, esa idea nuestra de pecado es total y completa arrogancia. Sería como si nosotros estuviésemos creyendo que pudimos alterar la creación del Padre, como si nosotros hubiésemos podido hacer que cambiara la voluntad de Dios, como si esa voluntad de Dios hubiese podido ser atacada, ser derrotada. 3. El Hijo de Dios puede estar equivocado, engañarse a sí mismo e incluso usar el poder de su mente contra sí mismo, pero no puede pecar. No puede hacer nada que en modo alguno altere su realidad o que haga que realmente sea culpable.
Eso es lo que el pecado quisiera hacer, pues ese es su propósito. Mas, a pesar de toda la salvaje demencia inherente a la idea del pecado, este sigue siendo imposible, pues el costo del pecado es la muerte. Mas, ¿cómo iba a perecer lo que es eterno? 4. Uno de los principales dogmas de la descabellada religión del ego es que el pecado no es un error, sino que es verdad, y que la inocencia es la que pretende engañarnos. La pureza se considera arrogancia y la aceptación de nuestro ser como algo pecaminoso se percibe como santidad. Y es esta doctrina la que sustituye a la realidad del Hijo de Dios, tal como su Padre lo creó y tal como dispuso que fuera para siempre. ¿Es esto humildad o es más bien un intento de desgajar a la creación de la verdad y mantenerla aparte? Por más que nosotros creamos en la culpa, el Hijo de Dios no puede ser culpable. Todas esas ideas de culpa del Hijo de Dios están en ese sueño que estamos soñando. Ahí están todas esas ideas terribles, todas esas ideas de culpa, todas esas ideas de castigo, de muerte, de enfermedad, de pena. Todas esas ideas de sacrificio se encuentran en ese sueño que estamos soñando. Es decir, nuestra esencia, nuestra realidad, que es inalterable, sigue siendo tal como Dios la creó. Por eso nos dice que aunque desde nuestras mentes nosotros queramos engañarnos a nosotros mismos y creamos que somos pecadores, creamos que nuestro hermano es un pecador, nos dice que no importa si nos estamos engañando a nosotros mismos, pero no podemos pecar. No podemos hacer que la creación perfecta del Padre se altere en modo alguno. La creación de Dios es completamente inmutable, es completamente santa, completamente perfecta. Así que, por más que yo crea que soy culpable, por más que yo esté viendo todas mis ideas de error reflejadas en mi hermano, por más que yo esté viendo por todas partes aspectos de la mente que parecen ser asesinos, violadores, pedrastas, aspectos de la mente que parecen ser tóxicos, que parecen ser infieles, que parecen ser malas personas. Por más que yo esté proyectando todas esas ideas de error, es imposible que la creación del Padre pueda haber cambiado, porque es completamente inmutable, porque es eterna, por lo tanto, no puede morir. Y el costo que el pecado supone siempre es la muerte. Recordemos que la muerte es nuestra propia idea de que el Hijo de Dios está separado del Padre. ¿Qué mejor manera de probar del ego que estamos, entre comillas, separados del Padre que muriendo? Si lo que Dios hace es eterno, pues qué mejor manera que morir para nosotros demostrar, entre comillas, que estamos separados del Padre. Pero me dice que el pecado no puede hacer nada en modo alguno que altere la creación perfecta del Padre. No puede hacer nada en modo alguno que haga que el Hijo de Dios sea culpable, porque el Hijo de Dios es inocente. Eso es lo que el pecado quiere hacer. El pecado quiere hacernos ver como algo distinto del Padre. Pero nos dice que por más que lo intente, nunca lo podrá conseguir. El costo del pecado es la muerte, pero ¿cómo podría morir lo que es eterno?
¿cómo podría morir lo que es eterno? Lo que goza de vida eterna no puede morir. Uno de los principales dogmas de la descabellada religión del ego es que el pecado no es un error, sino que es verdad y que es la inocencia la que pretende engañarnos. Esto, pues, parece que lo hemos visto mucho en nuestra idea de tiempo, en nuestra idea de religiones, esa creencia en el pecado, por lo tanto, esa creencia de que tenemos que expiar con minúscula, es decir, pagar por todas esas ideas de error con dolor y sacrificio. Ahora viene Jesús a aclararnos que el pecado no existe, que todo lo que parece que hemos visto, que hemos hecho, que se nos ha presentado, todas esas son simplemente ideas de error. Por lo tanto, que todas ellas son completamente reversibles. Para el ego, la pureza es lo que se considera una arrogancia, mientras que el pecado lo acepta de buena gana. Y desde nuestra percepción, nosotros lo vemos como algo perfectamente aceptable porque nosotros mismos decimos, todos se equivocan, no hay nadie bueno, el pecado está por todas partes, este mundo decadente, tanta gente mala. Nosotros mismos queremos sostener esa idea de que realmente hay algo muy, muy malo en nosotros. Y como ya lo hemos explicado, desde el plan de salvación que el ego nos propone, pues queremos ver esa culpa en alguien más, hacer que en ese otro se vea peor, se vea más grande, se vea terrible. Pero eso no significa que nosotros nos estemos librando de la culpa. Así que ahora nos dice Jesús, ¿es esto humildad? ¿Es humildad creer que pudimos nosotros cambiar la creación perfecta del Padre? Por supuesto que no. Eso es arrogancia. Creer nosotros que hemos podido mancillar la creación perfecta de Dios. Creer nosotros que hemos podido hacer que esa creación perfecta se volviera imperfecta. Eso es lo que hacemos con nuestra creencia en el pecado. Y eso realmente es arrogancia, porque significa desde nuestro limitado entendimiento y desde nuestro limitado conocimiento de la verdad, significa que estamos creyendo nosotros que podemos hacer que la creación perfecta de Dios cambie. Eso sí que es arrogancia. 5. El ego siempre considerará justificable cualquier intento de interpretar el pecado como un error. La idea del pecado es absolutamente sacrosanta en su sistema de pensamiento y solo puede abordarse con respeto y temor reverente. Es el concepto más sagrado del sistema del ego, bello y poderoso, completamente cierto y protegido a toda costa por cada una de las defensas que el ego tiene a su disposición. Pues en el pecado radica la mejor defensa, entre comillas, a la que todas las demás sirven. El pecado es su armadura, su protección y el propósito fundamental de la relación especial tal como el ego la interpreta. 6. Puede ciertamente afirmarse que el ego edificó su mundo sobre el pecado. Únicamente en un mundo así podría ser todo a la inversa. Esta es la extraña ilusión que hace que las nubes de culpabilidad parezcan densas e impenetrables. La solidez de los cimientos de este mundo parecen tener descanso en ello, pues el pecado ha hecho
que la creación de ser una idea de Dios pase a ser un ideal del ego, un mundo que él rige, compuesto de cuerpos inconscientes y capaces de caer presa de la corrupción y decadencia más absoluta. Si esto es un error, la verdad puede deshacerlo fácilmente, pues todo error puede ser corregido solo con que se le permita a la verdad juzgarlo. Pero si al error se le otorga el rango de verdad, ¿ante qué se podría llevar? La santidad, entre comillas, del pecado se mantiene intacta debido únicamente a este extraño mecanismo. Si el pecado fuera verdad, sería inviolable y todo se llevaría ante él para ser juzgado. Mas si es un error, es él el que tiene que ser llevado ante la verdad. Es imposible tener fe en el pecado, pues el pecado es falta de fe. Mas es posible tener fe en el hecho de que cualquier error puede ser corregido. Así que si nosotros tenemos fe en el pecado, pues lo daremos por cierto. Y una vez que nuestra mente se haya convencido de que ese pecado es algo real, entre comillas, pues ese pecado se quedará ahí grabado para siempre. Y nosotros veremos las consecuencias, entre comillas, de ese pecado. Veremos esas consecuencias. ¿Por qué? Porque desde la idea de pecado, nosotros tenemos que expiar con minúscula, es decir, pagar por ese pecado con dolor, con sufrimiento, con sacrificio. Por eso es que el ego protege esa idea de pecado. Para el ego, esa es su religión. Hay culpa, por lo tanto, hay pecado, por lo tanto, se paga por ello. Nos dice que para el ego eso es algo bello, es algo poderoso, es completamente cierto y lo protege a toda costa. Protege a toda costa la idea del pecado. Para el ego, esa es su mejor defensa. Mientras que el Espíritu Santo nos dice que esas ideas nuestras son solamente errores, que es imposible que se haya podido mancillar la creación perfecta del Padre. Nos habla también de que el ego que sostiene esa idea de pecado, que la ve como su mejor defensa, a las que todas las demás sirven, hace entonces que surja para nosotros esa necesidad de entablar relaciones especiales, porque ahí el ego parece obtener eso que tanto desea. Nuevamente, reforzando más nuestra idea de pecado, nuestra idea de culpa. Ya hemos explicado que desde esa idea nuestra de obtener de alguien eso que tanto me gusta, es decir, las relaciones especiales, definimos nuestros propios fines profanos con el ego. Y eso mismo para el ego es un pecado. Querer a este individuo como mío, solo para mí, esta relación solo para mí, esta situación solo para mí, este compañero de trabajo que solo se lleve bien conmigo. Todas esas son nuestras relaciones especiales. No es solamente la relación que tenemos con nuestra pareja, son todas las relaciones que tenemos en este mundo de formas. Y de cada una de esas relaciones, el ego, que ya ha definido con nosotros un fin profano para esa relación, pues eso igual lo va a ver como un pecado, va a sentir culpa por ello. De aquí la insistencia de este curso en decirnos que la relación santa es lo único que nos sacará de
todas esas tinieblas de las que nos hablan, de todas esas tinieblas de las que estamos ahora, de todas esas ideas de error. El concepto más sagrado, entre comillas, del sistema del ego es el pecado. Ese es el concepto más sagrado, entre comillas. Es bello, poderoso, completamente cierto. Lo protege a toda costa, porque para el ego esa es su mejor defensa, a la que todas las demás tienen que servir. El pecado es su armadura, su protección y el propósito fundamental de la relación especial tal como el ego lo interpreta. Desde esas relaciones especiales, nosotros queremos conseguir todo eso que el ego y nosotros parecemos desear. Todo eso que el otro parece tener y que yo lo quiero para mí, que yo lo deseo completamente para mí. La solidez de los cimientos de este mundo parece tener descanso en ello, pues el pecado ha hecho que la creación de Dios, la creación con mayúscula, de ser una idea de Dios, pase a ser el ideal del ego. El ego cree que puede arrebatarle a Dios su creación y convertirla en algo que nunca será. El ego cree entonces que puede quitarle a Dios esa creación perfecta, eterna, esa creación que es completamente inmutable y hacer de ella algo mutable, hacer de ella algo cambiante, pasarla de ser inocente y perfecta a ser pecaminosa, a ser injusta. Pero nos dice que si esto es un error, la verdad puede deshacerlo fácilmente, pues todo error puede ser corregido solo con que se le permita a la verdad juzgarlo. Y esto es lo que hacemos nosotros cuando le pedimos al Espíritu Santo que mire esto por mí, que mire esto por mí, que yo no comprendo qué es lo que pasa, que no necesito tampoco comprender, solamente quiero ver la santidad. Cuando le pido al Espíritu Santo que juzgue por mí esta situación, que vea a este hermano por mí y me lo muestre tal como él lo ve, ahí es en donde yo estoy permitiendo que la verdad juzgue esas ideas de error y me muestre que todas son solo ideas de error, que no hay nada más que ideas de error. Por lo tanto, todas ellas se pueden erradicar al unísono. Pero si yo quiero sostener esa idea de error, pues entonces seguiré creyendo en el pecado. Pero si al error se le otorga el rango de verdad, ¿ante qué se podría llevar? Si yo ya dije que ese error es verdad, ¿ante qué lo voy a llevar? Si lo único que me va a sacar de esa idea de error es la verdad. Y esto pasa muchas veces cuando nosotros creemos que tiene más poder ese error que el Espíritu Santo. Esto nos pasa cuando creemos que tiene más poder ese diagnóstico médico que el Espíritu Santo. Cuando creemos que tiene más poder ese dolor que ya es considerado como crónico que el Espíritu Santo. Cuando creemos que tiene más poder esta situación tan terrible en la que creo estar ahora que el Espíritu Santo. Ahí nosotros ya le hemos otorgado a ese error parte de verdad para nosotros, porque en realidad ese error nunca será verdad. Pero ya en mi mente yo quise darle un poco de realidad. En mi mente yo ya quise teñirlo de verdad. Por eso, ahora lo veo, lo experimento y lo siento como si fuese verdad para mí. Pero siempre está ahí el Espíritu Santo listo para ayudarnos a salir de esa idea de error siempre que se lo pidamos. 7. No hay un solo
baluarte en toda la ciudadela fortificada del ego, más celosamente defendido que la idea de que el pecado es real y de que es la expresión natural de lo que el Hijo de Dios ha hecho de sí mismo y de lo que es. Para el ego, eso es un error, pues esa es su realidad, la verdad, entre comillas, de la que nunca se podrá escapar. Ese es su pasado, su presente y su futuro, pues de alguna manera el hijo se las ha arreglado para corromper a su padre y hacerle cambiar de parecer por completo. Llora, pues, la muerte de Dios a quien el pecado asesinó. Este sería el deseo del ego que en su demencia cree haberlo logrado. 8. ¿No preferirías que todo esto no fuera más que una equivocación completamente corregible y de la que fuera tan fácil escapar que rectificarla totalmente sería tan sencillo como atravesar la neblina y llegar hasta el sol? Pues eso es todo lo que es. Quizás te sientas tentado a coincidir con el ego en que es mucho mejor ser pecador que estar equivocado. Mas piensa detenidamente antes de permitirte a ti mismo tomar esa decisión. No la tomes a la ligera, pues es la elección entre el cielo y el infierno. Una vez más, nos dice que está en nuestras manos decidir. Así como nos ha dicho ya que es el único poder que nos queda. Decidir. ¿Quiero yo estar en paz o quiero tener la razón? El ego quiere que yo sufra. El ego quiere que yo siga conservando esas ideas de culpa para que las proyecten mis hermanos, pero yo no me deshago de la culpa en ningún momento. Es decir, sigue estando en mí. Y al proyectarla en mi hermano hace que me sienta todavía más culpable. Eso es lo que el ego quiere. Ver la separación, ver la diferencia, conservar ese deseo de ser distinto, de ser especial, de ser diferente. Por eso, todas esas ideas de pecado, el ego las conserva, el ego las guarda y no se olvida de ello. Nos dice que esa es su realidad, la verdad, entre comillas, que nunca se va a escapar de ella. Ese es su pasado, su presente y su futuro. Tan es así que de todas esas ideas de error que nosotros conservamos del pasado, son las que ahora parecen mover esto que llamamos presente, que realmente no estamos nunca en el presente. Estamos siempre recordando cosas del pasado y viendo cómo pueden mejorarse, cambiarse, optimizarse para que se repitan o, por el contrario, para que sean completamente diferentes en nuestra idea de futuro. Pues de alguna manera el hijo se las ha arreglado para corromper a su padre y hacerle cambiar de parecer por completo con respecto a él. Creer nosotros que somos pecadores, creer nosotros que ese hermano que tenemos ahí en este momento crucificado es un tóxico, es un ladrón, es un violador, significa que nosotros hemos creído usurpar el poder de Dios para hacer de su hijo lo que estamos viendo ahora. El Padre hizo a su hijo perfecto, eterno, santo, inocente. Por lo tanto, si yo ahora estoy viendo algo distinto de esa santidad, de esa inocencia, de esa vida eterna que tiene ese Hijo de Dios, pues significa que yo estaré creyendo que pude hacer que Dios cambiara de parecer con respecto a su Hijo.
yo estoy queriendo dividir esa creación en malos, en buenos, en pecadores, en justos, cuando sé perfectamente que la creación es una y además que es perfecta. Es por eso que nos decía en el párrafo anterior, si esto es solo un error, la verdad lo puede deshacer fácilmente, porque todo error se deshace una vez que lo llevemos ante la verdad para que sea juzgado. Y aquí, quien nos lleva a esa verdad es el Espíritu Santo. Porque los ojos del cuerpo, los sentidos del cuerpo, fueron fabricados para percibir esos errores, para percibir esas diferencias, para percibir los cuerpos, para percibirnos como algo completamente distinto, separado y especial. Por eso necesitamos esa corrección en nuestra mente y esa corrección únicamente nos la da el Espíritu Santo. Por eso pedimos su guía. Ahora nos dice, en vez de ese sufrimiento por el que clama el pecado, ¿no preferirías reconocer que eres el santo Hijo de Dios completamente inocente? ¿No preferirías que todo esto fuera una equivocación completamente corregible y que fuera completamente fácil escapar de ella, rectificarla totalmente, atravesar toda esa neblina y llegar a la paz? ¿Llegar a donde brillan los rayos del sol? Y nos dice, pues eso es lo que es. No es más que una neblina, no es más que una nube oscura que ahora nos hace percibir cosas que no son. Quizás te sientas tentado a coincidir con el ego. Aquí nos retrata Jesús perfectamente. ¿Por qué? Porque nosotros siempre nos vemos tentados a querer tener la razón. Quizás te sientas tentado a coincidir con el ego en que es mucho mejor ser pecador que estar equivocado. Nosotros queremos sostener que ese hermano es culpable, que por su culpa estoy así en este momento. Nosotros queremos sostener que él es el malo, que él es el tóxico, que él es el temible. Y nosotros entregamos nuestra paz a costa de querer mantener el pecado. Pero nos dice, ¿no preferirías que se te lleve a la paz simplemente pidiendo corrección, simplemente pidiéndole al Espíritu Santo que vea esto por ti? No hay nada más que esas falsas nubes de neblina. Eso es todo. Quizás te sientas tentado a creer en el pecado, a coincidir con el ego en esa creencia en el pecado y prefieras creer que eres un pecador en vez de reconocer que estabas equivocado. Pero nos dice, piénsalo detenidamente. Piensa detenidamente antes de tomar la decisión. Esa decisión de si quieres seguirte sosteniendo en la idea de pecado, aún sabiendo que es imposible, o bien si quieres corrección. No tomes esa decisión a la ligera, pues en esa elección está optar por el cielo o por el infierno. Si yo me sostengo en la idea de pecado, quiero seguir en ella, quiero seguir creyendo que es verdad, quiero seguir viendo a mis hermanos culpables junto conmigo, porque yo no me estoy excluyendo en ningún momento, pues entonces significa que estaré esperando la muerte, porque ese es el costo del pecado. Pero me dice que tengo también la opción de que todo eso se deshaga fácilmente, pidiéndole al Espíritu Santo que lleve todas esas ideas de error ante la verdad. Y todas esas ideas de error serán disueltas y seré entonces transportado al cielo. Y el cielo es
ese estado de perfecta paz en mi mente. Hemos hecho la lectura del capítulo 19, la consecución de la paz, en la sección 2, el pecado en contraposición al error. Gracias a todos por su compañía.